Buenos días o buenas tardes, buenas noches según a la hora a la que vayan a ver este video. Y, el día de hoy veremos métodos alternativos al método Soxhlet para cuantificar grasa en alimentos. En particular veremos dos métodos muy específicos, que es el método Moyonier y el método Gerber. El método Moyonier que veremos en esta ocasión está basado en el método AOAC 954.02, pero también toma partes del método 922 y el método 989. Empecemos por la parte básica. En un video anterior estuvimos platicando o revisamos el método de extracción Soxhlet, el cual incluye un sifoneador donde se pone la muestra en un cartucho de celulosa y en la parte de arriba tenemos un condensador que va a estar condensando solvente que originalmente se encuentra en un matraz en la parte de abajo. Y esto va a ocasionar que se lave la muestra con un solvente no polar, que puede ser hexano, éter de petróleo o éter etílico, para hacer la extracción de la grasa. El método que vamos a ver ahora es parecido, pero no es lo mismo. Es un método Moyonier, el cual se basa en utilizar estos matraces o estos envases que se denominan como extractores Moyonier. Estos extractores Moyonier van a permitir recuperar la grasa también con solventes, pero la forma en la que se hace es distinto. También es importante mencionar que en el caso de Moyonier, el método Moyonier involucra una hidrólisis. Esta hidrólisis puede ser alcalina o ácida y está encaminada a romper la estructura de la emulsión, sobre todo en alimentos donde está emulsionada la grasa, para facilitar la extracción de los lípidos. Esto ocurre principalmente en alimentos como por ejemplo en cereales o en alimentos lácteos o cárnicos, donde la grasa se encuentra emulsionada y a veces el método Soxhlet es ineficiente para hacer la extracción de la grasa, debido principalmente a que se encuentra ya sea emulsionada o se encuentra dentro de vacuolas o bien interactuando con otros componentes del alimento como son los polisacáridos o proteínas. Por lo tanto, es necesario aplicar previamente un tratamiento de hidrólisis, nuevamente puede ser alcalina o ácida, para liberar esta grasa. Este pretratamiento con hidrólisis ácida o alcalina también puede funcionar como un pretratamiento para realizar el método Soxhlet. Pero bueno, primero veremos ahorita cómo se hace en Moyonier y eso les va a dar una idea de que este tratamiento también pretratamiento también se puede darle a las muestras antes de meterlas al Soxhlet. En el método Moyonier, pues básicamente vamos a tener nuestra muestra, homogenizar la muestra. Aquí no es necesario que la muestra esté seca, totalmente seca, como para el caso de Soxhlet, que requerimos que la muestra tenga baja cantidad de agua. En este caso no, en este caso sí se puede meter un alimento húmedo a analizar. Después uno de los pasos principales o diferencias principales es realizar una hidrólisis con ácido o con un ácido o con un álcali y posteriormente hacer una extracción del solvente utilizando un solvente no polar, que también puede ser, al igual como en Soxhlet, puede ser hexano, éter de petróleo o éter etílico. Los tres funcionan también muy bien. Finalmente habrá que evaporar el solvente y pesar el residuo del alimento, pesar el residuo de la grasa que quedó y ya tendríamos el contenido total de grasa. Para este fin vamos a necesitar butirómetros Moyonier, vamos a necesitar también pipetas de vidrio
un baño con agitación, una parrilla, balanza analítica, alcohol etílico y dependiendo si vamos a hacer una hidrólisis ácida, vamos a utilizar ácido clorhídrico o bien si vamos a hacer una alcalina se puede ocupar hidróxido de amonio. Éter de petróleo, aquí menciona éter de petróleo, pero puede ser también éter etílico o hexano. Papel filtro, a veces no es necesario el papel filtro, depende de la naturaleza del producto. La mayoría de las veces no es necesario el papel filtro. Y el procedimiento va así, es un método muy simple. Que son los butirómetros Moyonier, que tienen esta pequeña cavidad, aquí es donde se va a llevar a cabo la hidrólisis. Entonces lo primero que hay que hacer es colocar 2 gramos de muestra finamente molida dentro del matraz de Moyonier. Hay que tener cuidado que el butirómetro Moyonier esté totalmente seco, porque de lo contrario la muestra cuando la coloquen se va a quedar embarrada en las paredes del butirómetro y eso no queremos. Lo que necesitamos es que los 2 gramos de la muestra seca o de la muestra, molida o finamente machacada esté en el fondo del matraz, no que se quede aquí en esta parte del butirómetro. Necesitamos que llegue hasta el fondo del butirómetro Moyonier. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a adicionar 2 gramos de la muestra finamente molida o machacada. Posteriormente le vamos a adicionar alcohol etílico, el cual nos va a ayudar a evitar que gelifique nuestra muestra durante la hidrólisis por la presencia de polisacáridos. Y también se van a adicionar 10 mililitros en este caso, de ácido clorhídrico en esta proporción, en esta concentración, 25-11, o bien de una base de una solución que contenga hidróxido de amonio. Entonces, recapitulando, ya tienen aquí los 2 gramos de la muestra y luego posteriormente le van a adicionar a esos 2 gramos, le van a adicionar 2 mililitros de alcohol etílico, le van a poner aquí los 2 mililitros de alcohol etílico y posteriormente le van a adicionar los 10 mililitros de una solución de ácido clorhídrico o de una solución de hidróxido de amonio, según sea el caso. Las dos suelen funcionar bien. Lo más común es que se haga con ácido clorhídrico, que es lo más frecuente, pero funcionan bien las dos. Y ya una vez que tenemos la mezcla, aquí la podemos ver, ya está la mezcla aquí. En el momento en el que se adiciona el ácido clorhídrico, se empieza a poner negro, se empieza a oxidar la materia orgánica. Y esto lo que vamos a continuar haciendo es que lo vamos a colocar en un baño de agua a 80 grados centígrados para que termine de hacer la hidrólisis. La hidrólisis, pues obviamente a lo que se menciona es que va a estar cortando o rompiendo principalmente polisacáridos y proteínas, es lo que va a estar rompiendo, pero también va a estar rompiendo emulsiones. En muchos alimentos la grasa se encuentra emulsionada, es decir, se encuentra estabilizada por un surfactante que la mantiene dentro de unas pequeñas esferas. Los lípidos se mantienen contenidos dentro de estas pequeñas esferas de forma muy estable. Y esto ocurre en alimentos de forma natural, como en la leche o en el huevo. Pero si no rompemos la emulsión, no vamos a poder liberar la grasa. Entonces va a romper proteínas, va a hidrolizar proteínas, va a hidrolizar polisacáridos y va a romper las emulsiones durante estos 40 minutos a 80 grados centígrados y en presencia de un ácido. Posteriormente, ya que pasaron los 40 minutos a 80 grados centígrados, vamos a enfriar a temperatura ambiente y posteriormente en el matraz, me voy a regresar a la imagen que teníamos acá, aquí ya pasaron los 40 minutos de hidrólisis alcalina. Bueno, le vamos a adicionar, ya que se enfrió, le vamos a adicionar alcohol etílico para que alcance a llegar hasta el tope, hasta esta parte de aquí del cuello del butirómetro Moyonier. Es decir, vamos a completar esta parte de aquí con alcohol etílico. La función de esto es para tener un volumen de manera que podamos hacer la separación con el solvente
no polar de manera más fácil y sencilla. Entonces vamos a adicionar alcohol etílico hasta que llegue el nivel en la parte estrecha del butirómetro, que es lo que les comentaba. Vamos a llenar, a completar con alcohol etílico hasta aquí, hasta esta parte de aquí, para posteriormente adicionar el éter de petróleo, el hexano o el éter etílico. Vamos a adicionar 25 mililitros de éter de petróleo etílico o hexano y posteriormente vamos a estar agitando vigorosamente. Vamos a regresar otra vez a la imagen que está aquí. A esto le vamos a adicionar éter de petróleo hexano 25 mililitros y va a quedar aquí. Aquí lo vamos a ver. Todo esto va a quedar como con éter de petróleo hexano o éter etílico. Aquí van a estar. De hecho, literalmente así se van a ver, porque la parte de abajo tenemos principalmente vamos a tener agua, ya sea del alimento o agua de la solución ácida. La solución de ácido clorhídrico pues lleva agua y eso va a hacer que no se mezclen, son líquidos inmiscibles, tanto el hexano con lo que tenemos en la parte de acá abajo, y se va a formar esta capa. Pero le vamos a poner un tapón aquí, un tapón, un corcho, y vamos a empezar a agitar vigorosamente para que se mezcle este hexano junto con el líquido hidrolizado que teníamos acá. Y eso va a permitir traer o arrastrar la grasa. Después de un tiempo, obviamente, se van a volver a separar, es decir, cuando los dejemos reposar, se van a separar nuevamente los dos líquidos, pero ya una vez que están reposados, en este líquido va a estar solubilizado la grasa o el aceite, o va a haber arrastrado todos los lípidos que pueda haber contenido en esta mezcla de acá abajo. Se deja reposar por un minuto. Bueno, se va a agitar vigorosamente, luego lo vamos a dejar reposar y posteriormente a ese reposado vamos a volver otra vez a adicionar. Bueno, en algunos casos se sugiere que se centrifugue para que se separe por completo, pero no es necesario porque son líquidos totalmente inmiscibles. Este es el butirómetro, como está el butirómetro, y en la parte de abajo que vamos a tener lo de la hidrólisis, se va a separar con que lo dejemos reposar en hielo unos 5 minutos. No es necesario centrifugarlo, con eso va a ser suficiente para que se separe el éter de petróleo o el hexano de la parte de acá abajo. De hecho, van a ver aquí muy bien la interfaz entre los dos, y simplemente por decantación, es decir, esto lo van a girar y va a empezar a decantar. Vamos a decantar el líquido, es decir, el hexano, con mucho cuidado para que no se venga nada de la parte de abajo, y se va a recuperar en un matraz bola que previamente se puso a peso constante. Es decir, de este conocemos el peso del matraz vacío y seco. Entonces vamos a dejar aquí pasar el solvente, lo vamos a pasar aquí el solvente, y lo que sigue a continuación es de que otra vez se vuelve a adicionar otros 25 mililitros del solvente no polar, para volver a hacer un segundo lavado. Y nuevamente se agitan vigorosamente, se deja reposar unos 10 minutos en hielo a que se separen las fases, y posteriormente se vuelve a decantar nuevamente el líquido en el mismo matraz. Es decir, aquí ya llevaríamos 50 mililitros de hexano recuperado. Este es en el segundo lavado. Lo hacemos una tercera vez, aunque se menciona en la técnica que 2 veces, pero se puede hacer 3 o 4 veces para estar totalmente seguros de que estamos arrastrando toda la grasa. Se vuelve a agitar vigorosamente, se deja reposar en hielo, y ya que se separaron las fases, se decanta el líquido, el solvente, y de esta forma ya estaríamos recuperando aproximadamente 75 mililitros de solvente. Este solvente que estamos recuperando tiene grasa, tiene la grasa solubilizada, o arrastra toda la grasa que podría haberse contenido. Y ya ahora lo único que nos quedaría es, como conocemos el peso de este matraz, lo siguiente sería
evaporar el solvente para que solamente nos quede la grasa. Aquí se menciona que filtre el líquido, es decir que a veces algunos recomiendan poner aquí un papel filtro antes de pasar el solvente al matraz para que no traiga nada de material de acá abajo que no sea solvente, pero la verdad es que si se hace con mucho cuidado no es necesario el filtro. Si ustedes creen que no que se está arrastrando o que se ve como que se arrastran partes del hidrolizado, entonces se utiliza el papel filtro. Pero nuevamente, en la mayoría de las veces el butirómetro Moyonier está diseñado para que si se hace con cuidado la decantación no sea necesario poner el papel filtro. Entonces al final lo que se necesita hacer es evaporar el solvente. Este solvente se puede evaporar de varias formas, ¿no? Lo más seguro desde el punto de vista de salud y también ecológico es, bueno, aquí van a tener el solvente, es evaporar el solvente en un rotavapor, es decir, en un equipo que aplica presión de vacío y calor y el cual permite destilar el solvente y recuperarlo en otro matraz. Si no se contara con un rotavapor, la opción entonces sería calentarlo en una parrilla dentro de una campana de extracción. Hay que tener mucho cuidado porque si se hace así en la parrilla, porque estos solventes son altamente inflamables y pueden prenderse fácilmente, ¿no? Es muy volátil, sobre todo el éter etílico es un solvente muy volátil y que puede ser inflamable. El punto de ebullición del hexano oscila a los 60 grados centígrados, mientras que el éter, ya sea de petróleo o etílico, los dos oscilan cerca de los 35 grados centígrados. Es decir, son solventes muy inflamables. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Una vez que se evaporó el solvente, lo único que nos va a quedar es el matraz. Obviamente la grasa no se va a volatilizar ni se va a destilar, y lo que nos va a quedar en el fondo del matraz es la grasa que contiene el alimento. Y como conocíamos el peso original del matraz vacío, pues podemos por peso saber cuántos gramos o miligramos de grasa se extrajeron de nuestra muestra. Esto es lo que les comento, los solventes son muy inflamables. Esto es un riesgo porque puede llegar a prenderse si no se tiene el adecuado cuidado. Entonces hay que tener cuidado. La verdad es que lo correcto sería evaporar los solventes siempre en un rotavapor para evitar este tipo de problemas. Una vez que ya está todo el solvente evaporado, ahora lo que nos queda es calcular el porcentaje de grasa, y este es simplemente un cálculo por diferencia de peso, es decir, cuánto pesaba originalmente el vaso o el matraz y cuánto pesaba el vaso o matraz con la grasa, con el residuo de grasa que quedó de la extracción. Dividido entre el peso de la muestra que utilizamos al inicio o que colocamos en el butirómetro Moyonier. Nuevamente es un método muy sencillo, es muy simple, hay que tener mucho cuidado con el solvente nuevamente, o sea, repitiendo, se utiliza mucho este método cuando tienen alimentos en los que típicamente con Soxhlet no es tan fácil hacer la extracción de la grasa. Entonces ayuda muchísimo a mejorar la extracción. Yo al principio les comentaba, este tipo de pretratamiento, es decir, la hidrólisis, también se puede implementar para el método Soxhlet. Lo único es que requiere algunos pasos extra, ¿no? Es decir, posteriormente a la hidrólisis es un poco más engorroso hacerlo directamente en el Soxhlet. Pero lo más común es que cuando requiera hacer hidrólisis se haga directamente en Moyonier. Bueno, hasta aquí quedamos con Moyonier y finalmente,
vamos a ver otro método alterno para la cuantificación de grasa. Yo les comentaba que Moyonier se suele utilizar, por ejemplo, para cuantificar grasa en cereales o bien cuantificar grasa en productos cárnicos o en productos lácteos. En el caso de los productos lácteos, además de Moyonier, que es un método muy confiable, también se suele utilizar otro método que es parecido, es similar, no es exactamente igual, que se conoce como el método Gerber. Y este método Gerber se utiliza comúnmente para determinar grasa en productos lácteos, principalmente en la leche, porque es un método rápido, es decir, el método Moyonier es muy efectivo, pero es un poco lento. Y generalmente en las plantas de lácteos, cuando están recibiendo la leche, pues necesitan tener un parámetro rápido de medición, un método rápido de medición de la leche que está llegando en las pipas o por los proveedores. Y el método Gerber es un método rápido y que es bastante confiable para determinar grasa en la leche. Pero también se puede implementar para medir grasa en queso, también se puede utilizar para medir grasa en crema o grasa en leche en polvo. Funciona para lo mismo. Y al igual que Moyonier, está basado en un principio de que primero se genera una hidrólisis de los componentes, en este caso de la leche o del queso, la crema o la leche en polvo. Se genera hidrólisis ya sea de la proteína, la leche no contiene polisacáridos, bueno, una fracción muy pequeñita de fosfoligosacáridos, pero de manera general sus carbohidratos no son polisacáridos. Pero sí contienen muchas proteínas y la grasa está muy bien emulsionada. Eso implica que el método Gerber también va a utilizarse para romper la emulsión de los glóbulos grasos de la leche o bien del queso, que son los que veíamos ahí. Entonces aquí podemos ver, esta es una microscopía de los glóbulos de grasa que se encuentran en la leche. Y el método que vamos a ocupar también, al igual como en Moyonier, se ocupa una solución ácida para romper estos glóbulos de grasa y poder liberar la grasa y de los lípidos de la leche o del queso y hacer la extracción correcta de los lípidos. Que nada más la única diferencia es que en este método ya no necesitamos utilizar algún solvente como el hexano, el éter de petróleo o el éter etílico, no es necesario. Simplemente por centrifugación y por diferencias de densidades vamos a separar la grasa de los demás componentes de la leche. No hacemos extracción y por lo tanto no hay que extraer y posteriormente evaporar el solvente. No se necesitan solventes no polares para este método. También es importante mencionar que tal vez en la literatura o pueden encontrarse en algún libro o en alguna plática métodos alternos como por ejemplo el método Babok. El método Babok es muy parecido al método Moyonier que ahorita vamos a describir. La diferencia es que el método Babok utiliza este tipo de butirómetros que vemos aquí, que son una especie de ampolleta con un cuello muy largo y una entrada muy pequeña, que el principio es exactamente lo mismo de lo que vamos a ver ahorita con Gerber. La diferencia es que este cuello tan pequeñito hace muy difícil llevar a cabo el método. Y hay que tener mucha precaución porque a veces se generan vapores y como el cuello está muy pequeñito, puede aventar un poco de solución o del hidrolizado que contiene ácido, en este caso va a ser sulfúrico. Entonces es un poco riesgoso, un poco más laborioso, hay que tener más cuidado y eso hace que lleve más tiempo. Por lo tanto, en la industria láctea es muy poco común encontrarse este tipo de métodos. Ahora sí, veamos para el método Gerber que vamos a necesitar. Vamos a ocupar tener ácido sulfúrico concentrado, vamos a necesitar alcohol amílico o isoamílico, pipetas de 1, 10 y 15, una parrilla, recipientes para calentar. Aquí sí es necesaria la centrífuga. En el caso del Moyonier se menciona la centrífuga, pero es como un paso opcional.
donde no es necesaria, pero aquí en este método sí es necesario porque la separación es por centrifugación de la grasa. Butirómetros Gerber y un recipiente donde poner todos los desechos de la prueba. Vean, estos son los butirómetros, varían la forma según para lo que es. Este es el butirómetro de leche, este es un butirómetro para suero. Varían sobre todo en el volumen que van a contener. Y también están diseñados pues para que no se salga por completo la muestra. Por ejemplo, aquí este es el de crema, tiene un pequeño recipiente o cilindro donde se pone la crema para evitar que salga o se salga durante el proceso de hidrólisis o se haga más eficiente esta mezcla con la solución ácida. La leche en polvo varían en la forma, pero también en las escalas, porque obviamente la leche lo más común que puede llegar a tener es a lo mejor 7% de grasa, y ya es exagerado porque una leche de vaca generalmente oscila en el 3-4%. Mientras que la leche en polvo o el queso y la crema pues pueden tener niveles más altos. Entonces lo que cambia entre los butirómetros, aparte de un poco la forma, es la escala la que tiene, ¿no? Obviamente la de queso, crema y leche en polvo tienen escalas con concentraciones mayores de grasa. Y el procedimiento es muy simple, lo vamos a ver. Son en el butirómetro, en este butirómetro Gerber, que veíamos que tiene como una pequeña cápsula y luego una escala, y en la parte de abajo está abierto. Se va a colocar 10 mililitros primero de ácido sulfúrico, densidad 1.812, es decir, una pequeña dilución del ácido sulfúrico. Al 90% lo vamos a necesitar. Comúnmente el ácido sulfúrico concentrado oscila depende el distribuidor, pero puede oscilar entre el 94, 96%, 95%. Entonces solamente necesitamos hacer una pequeña dilución para llevarlo al 90% el ácido sulfúrico. Esto es para que no se lleve a cabo la reacción de manera muy violenta o muy rápida. Hay que bajarle un poquito la concentración al ácido sulfúrico. Entonces necesitamos ácido sulfúrico, 10 mililitros de ácido sulfúrico al 90%. Luego, ya que pusimos los 10 mililitros del ácido sulfúrico al 90%, le vamos a adicionar 11 mililitros de alcohol, a 11 mililitros de la muestra. En este caso estamos hablando de leche, pero si fuera en el caso de queso, bueno, se cambia, en lugar de que sean mililitros, se hace un similar para trabajar con gramos, ¿no? Se pone una porción en gramos del queso, y posterior a esto se va a adicionar 1 mililitro de alcohol amílico o isoamílico. Se tapa, el tapón va en la parte de acá abajo, se tapa y se va a agitar vigorosamente. Cuando se hace esta agitación, aquí podemos ver la leche, esta es la leche, el ácido sulfúrico y el alcohol amílico. Lo podemos ver ahí cómo se van separando por diferencias de densidad, pero luego los vamos a agitar, y cuando se hace esta agitación para mezclarlos todos, hay que tener cuidado porque se va a calentar muchísimo el butirómetro por la reacción que está llevando a cabo el ácido sulfúrico en contacto con el agua. Se va a llevar a cabo la hidrólisis, se va a poner todo negro, pero se va a calentar mucho. Hay que tener cuidado de a lo mejor hacerlo con un guante térmico o bien con un trapo húmedo, hacer la mezcla y la agitación del butirómetro. Es muy importante que el tapón que se ponga se ponga muy firmemente. Verificar que esté todo bien tapado y colocado, y posteriormente lo vamos a poner en un baño con agua. Este baño con agua va a estar a 65-70 grados centígrados. Y finalmente, bueno, ya que pasó este tiempo en el baño con agua, lo vamos a centrifugar. Esta parte ya no es opcional. La centrífuga sí es necesaria para poder hacer la separación de la grasa del resto. Entonces vamos a centrifugar de 3 a 5 minutos a 1200 revoluciones, o a una fuerza G suficiente como para poder separar
la grasa de lo demás que se hidrolizó. Una vez que pasó la centrifugación del butirómetro, nos vamos a dar cuenta que hay una separación de la grasa. Aquí vamos a ver cómo se separa la grasa de los demás componentes, que esto sería los restos de los componentes hidrolizados de la leche. Y vamos a ver aquí una especie de capa de aceite. Y esta capa de aceite, como tenemos una escala, simplemente se ajusta con el tapón de abajo, se va ajustando el volumen para llegar a la escala, es decir, para que esté en un número entero, y se mide la concentración de lípidos o de grasa contenida en la leche, simplemente por la escala. Es un método bastante preciso si se hace correctamente, y es un método rápido, es decir, que le permite saber rápidamente a las empresas que están recibiendo leche el contenido de grasa en el producto. También la leche, este método, la cuantificación de grasa en leche se podría hacer por Moyonier, pero el método Moyonier es más elaborado, aunque es un poco más preciso, pero es mucho más elaborado. Y entonces solamente hay que tenerlo eso en cuenta si se va a hacer análisis de grasa en la leche. Esta es una nota de cómo se prepara. Es lo que les comentaba, el ácido sulfúrico comúnmente viene a una concentración más elevada de lo que necesitamos, ligeramente más concentrado. Nosotros necesitamos al 90% y generalmente viene un poco más de concentrado el ácido sulfúrico. Vamos a ver un pequeño video de algo que grabaron los estudiantes del curso en cursos pasados sobre el análisis de grasa en leche, es decir, por este método Gerber. Se considera que la leche contiene tres componentes fundamentales: agua, grasa y sólidos no grasos. La materia orgánica de la porción no grasa consiste en su mayoría en caseína, proteínas del suero, junto con lactosa y los ácidos láctico y cítrico. La leche de cada vaca muestra variaciones de uno a otro día. Se observa un incremento progresivo del contenido de grasa durante el proceso de ordeña. La leche que se obtiene en primer lugar contiene cerca de 1% de grasa, mientras que la que se obtiene al final puede tener más del 10%. Además, la leche que se obtiene durante la mañana tiene menor contenido de grasa que la de la tarde, debido a que el intervalo entre una y otra ordeña es más prolongado en la noche que durante el día. Por esta razón, y como manera de estandarización de la leche, se realiza la prueba del contenido de grasa. Uno de los métodos más utilizados es el método Gerber, el cual emplea ácido sulfúrico concentrado para romper la emulsión en la leche y separar la grasa por centrifugación. Primero, se miden con una pipeta 10 mililitros de ácido sulfúrico de alta concentración y se introducen en un butirómetro para leche. Luego se agregan 11 mililitros de leche al butirómetro, formando una capa de leche sobre el ácido. Inmediatamente se agrega 1 mililitro de alcohol amílico. Con cuidado, se colocará el tapón del butirómetro y se agitará de manera suave la mezcla con ayuda de un trapo, ya que la mezcla aumentará de temperatura. Luego se colocará a baño María entre 65 y 70 grados centígrados por 5 minutos, para luego centrifugarlo a 1200 revoluciones por minuto por 3 minutos. Se retirará el butirómetro de la centrífuga para llevar a baño María de nuevo y luego de 4 minutos se leerá el espesor de la capa de grasa en la parte superior graduada del butirómetro. Esto por ajuste adecuado del tapón, que hace coincidir la base de la capa de grasa con el cero de la escala. La lectura del menisco nos dará directamente el porcentaje de grasa de la leche. Entonces, como pueden ver, como pudieron ver ahí en el video, el método es bastante sencillo. De hecho, es rutinario en las plantas de lácteos. Aunque se pierde, no es tan exacto como Moyonier, se pierde cierta
precisión en la lectura, en la medición de la grasa, pero es muy rápido. Entonces hasta aquí ya vimos que tenemos dos métodos alternos para la determinación para la determinación de grasa en los alimentos, y con eso estaríamos pues prácticamente abarcando todo lo que tiene que ver con los métodos alternos para la determinación de grasa en alimentos, que sería Moyonier y Gerber. También ahí dentro se mencionó alguno más como el Babok, que les comentaba que es de poco uso, existe, pero es de poco uso. Hay otro también que se conoce como el método Goldfish, o el equipo se llama Goldfish, así como suena, pero también ya no es muy común utilizarlos. Lo más común es que se lleve a cabo la determinación de grasa por el método Soxhlet o bien por el método Moyonier, o en su defecto por Gerber, si es que estamos hablando de productos lácteos específicamente. Obviamente también hay métodos instrumentales, me refiero a equipos. Se ha trabajado mucho en recientes años para desarrollar y validar métodos, por ejemplo, a partir de espectroscopía de infrarrojo para hacer cálculos de contenido de grasa. Ya hay gran avance y son métodos que a lo mejor pronto se van a aplicar de manera rutinaria, pero todavía los equipos son un poco caros o inaccesibles para muchas empresas pequeñas. Entonces, de manera normal o común, el análisis para la cuantificación de la grasa sigue siendo hasta el momento principalmente por Soxhlet, en algunos casos particulares por Moyonier, y en el caso de lácteos, específicamente lácteos, por el método de Gerber. Ok, hasta aquí nos quedaríamos en esta presentación, y ya posteriormente iremos avanzando en otro tipo de análisis. Hasta luego y que tengan un bonito día o tarde o noche o fin de semana.